Disculpen, doctor, creo que mi internet está un poquito lenta. Cancelar, ahí está. Ok. Viera acá. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Ok, bien, sí, creo que la doctora terminó un poquito más tarde de lo habitual, pero igual nos estamos adaptando al horario. Esta clase en realidad es breve, es la parte de anemia asociada a la prematuridad. Ya me conocen, yo soy el doctor Murga, soy médico neonatólogo de acá de Almenara, y este tema vamos a tratarlo en conjunto. El problema, a ver, ¿cómo para pasar? Ahí está. El término anemia es un término griego que significa an, o sea, sin, y emia, sangre. Es un término muy ambiguo, ¿no? Sin sangre, ¿qué significa? Está hipovolemia, o sea, literalmente el volumen de sangre es deficiente, o es que hay disminución de los eritrocitos o la hemoglobina, o es que no está funcionando bien la parte de la hemoglobina, un déficit en su función. Entonces, es difícil definir el término anemia. Sin embargo, nosotros para ver valores normales siempre tomamos grupos de pacientes. Por ejemplo, puedo coger 5.000 pacientes que aparentemente son normales y han ido a tomarse algún examen por un screening o algún otro factor que no influya en la anemia. Entonces tomamos valores de referencia, hacemos una pequeña curva de Gauss y vemos los que están por encima del percentil 95, pues como no los consideramos que están dentro de la normalidad. Los que están por debajo del percentil 5, pues está por debajo de la normalidad. Entonces, una hemoglobina, una concentración de hemoglobina o un hematocrito entre el percentil 5 y el percentil 95 los consideramos como normal. Por debajo del percentil 5 es anemia. Entonces, eso es para estandarizar. Pueden revisar ahí la bibliografía, es un poquito actual, es ya antigüita de hace 2 meses, pero todavía sirve. Entonces, ven acá la referencia del primer día. Acá varios miles de pacientes se tomaron y se vieron la hemoglobina en cordón umbilical o en el primer día de vida. Y vean ustedes que hay valores que fluctúan los valores. Si observan acá el percentil, a ver, acá, lapicito. Si observan acá el percentil 22, la hemoglobina estaría aproximadamente entre 17 y 10. Y eso es normal para este bebé. Pero cuando un bebé ya llega a término, su porcentaje o su concentración de hemoglobina varía. A partir de acá llamo anemia, del percentil 95. Y del percentil 1 por debajo ya sería anemia severa. Igual ocurre en el hematocrito. 22 semanas, miren, tienen un hematocrito que varía entre 50 y 30 o un poco menos. Es lo normal. Empieza a aumentar la hemoglobina y el hematocrito y aproximadamente nosotros llamamos a término a las 40 semanas. Percentil 95 y percentil 5 es normal, por debajo es anemia y anemia severa por debajo del percentil 1. ¿Ok? Entonces, son valores. ¿Qué hicieron con eso? Por ejemplo, doctor, ¿pero cómo sacaron sangre a un bebé de 22 semanas? Ah, es que este bebé nació, se tomó la hemoglobina del cordón umbilical, y ya tenía el cordón umbilical afuera y se midió. Obviamente son bebés que aparentemente son normales, pero ¿cómo es posible que un bebé de 22 semanas sea normal? Sí, tiene patologías, pero son patologías que no se asocian a pérdida de hemoglobina. Por ejemplo, bebés prematuros extremos de 23, 24 semanas que no tuvieron basa previa o un desprendimiento de placenta, ingresaron a ventilación mecánica, por ejemplo, por enfermedad de membrana hialina, pero sin otra complicación. Entonces esa hemoglobina la tomaron como referencia y son miles de pacientes. Lo tienen acá por percentiles mejor definidos. Como van viendo, conforme va aumentando la edad gestacional, la hemoglobina va aumentando, ¿sí? Igual el hematocrito. Ok. Entonces, definimos anemia cuando está por debajo, el valor de hemoglobina y hematocrito por debajo del percentil 5. Ojo que este hemoglobina y hematocrito están viendo que depende de la edad. Pero en neonatos, según esta fuente, la tienen acá abajo la bibliografía, según esta fuente, no depende del sexo. Yo sé que en adultos
las concentraciones de hemoglobina y hematocritos son diferentes, variando de sexo. Pero acá, en este caso, no depende. Acá hay igualdad. Pero hay un problema, y el problema siempre es la altura. No hay muchos datos para decir cuándo es anemia o no es anemia, y ya cuando están en altura. Llámense en Puno, por ejemplo, ¿no? Puede ser un estudio, les animo a que hagan un estudio acá. Hay un doctor, justo hay trabajos que están haciendo en lo que respecta a anemia, en altura, gasometría en altura. Entonces vamos con la definición, ya sabemos que es anemia, pero anemia asociada a la prematuridad. Ese es un trastorno muy común en prematuros y que se caracteriza por la disminución de la masa eritrocitaria. Siempre estos bebés, las primeras semanas, van a tener una disminución fisiológica de la concentración de hemoglobina y hematocrito. En los recién nacidos a término, el nadir, es decir, la concentración más baja, el nadir, la concentración más baja de hemoglobina, se alcanza entre la 10ª semana y 12ª semana. Un spam, ya. Recuerden, chicos, que ustedes son médicos. No se dice 12ª, ¿no? Eso es incorrecto. Eso lo puede decir cualquier persona. Se dice 12ª, porque no es una partición, no es un pedazo. Entonces, 12ª semana. Y en recién nacidos pretérmino, el nadir, el punto más bajo de hemoglobina en hematocrito, se adquiere más rápido. Miren, entre la 4ª y 8ª semana. Entonces, un bebé prematuro, hay una tendencia a bajar más rápido la hemoglobina. Esta es la curva que ya presenté anteriormente. Varía la hemoglobina según la edad gestacional. Pero también a lo largo de los días, la hemoglobina tiende a bajar. Este es el percentil 95 y este es el percentil 5. Ven que en promedio baja la hemoglobina. La línea del medio es el percentil 50, es el promedio. Pero en recién nacidos a término o pretérminos tardíos, la caída es más paulatina. Miren, desde acá hasta, por ejemplo, tomamos 4 cuadraditos. Baja 1. Pero en recién nacidos prematuros, más prematuros, tomamos acá y 4 cuadraditos. La caída, la velocidad de caída de hemoglobina y hematocrito es mucho mayor. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá tienen también los valores, ya en valores normales. Y miren, el nadir en los recién nacidos prematuros es más bajo y se adquiere más rápido. Conclusión, prematuros se vuelven anémicos más rápidos y tienen hemoglobinas más bajas, ¿sí? No se olviden de eso. Doctor, pero ¿por qué? ¿Por qué un recién nacido prematuro hace esto, le ocurre esto? Pues porque tiene una eritropoiesis inefectiva. Hay concentraciones más bajas de EPO, eritropoietina, pero según el grado de anemia. También ya la iatrogénica, ¿ok? Y obviamente el hierro es un factor para el crecimiento. Consumen más hierro. Y además los glóbulos rojos de un bebé prematuro tiene una menor vida media, entonces se destruyen más rápido. Un adulto, puede tener hasta 120 días el tiempo de vida media del glóbulo rojo, pero un bebé prematuro esto puede variar 80, 90 días o inclusive menos mientras más prematuro sea. Entonces, se hicieron trabajos en el cual, por ejemplo, trasplantaban el hígado de un bebé, de una ovejita prematura a una ovejita adulta. Y vieron que esta liberaba más, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok. El tono en que se trasplantaba el hígado al hígado de una oveja adulta, de una prematura de una oveja adulta. Y su entorno variaba. Y empezaba a hacer más hemopoiesis. Entonces, el bebé cuando está en un grado de anemia, la producción de eritropoietina no es la misma o no es tan alta para el grado de anemia como si fuera un adulto. Es decir, si tienen hemoglobina, la eritropoietina se debe producir en 4, en un valor de 4. En un bebé prematuro se produce en un valor de 3 o 2. Para el grado de anemia que tiene, la cantidad de eritropoietina que produce no es la usual.
La iatrogénica. Se ha calculado que los bebés que ingresan a la UCI, se pide varios exámenes, un montón de exámenes. Esto implica extracción de muestras. Y cada extracción de muestra es pérdida de sangre y ayuda o promueve la anemia. Entonces, en un trabajo se calculó que más o menos un bebé ingresados con menos de 1000 gramos a la UCI, aproximadamente en la segunda semana ya le han extraído de entre 40 a 50 mililitros por cada kilo. ¿Cuánto es el volumen sanguíneo de un recién nacido? Depende, ¿no? Entre 70, 80, 90, 100, dependiendo el grado de prematuridad. Miren, prácticamente en el extraído, la mitad de sangre. Y en la 10ª semana, le han extraído 80 mililitros por kilo, prácticamente el volumen completo de sangre. Entonces, es iatrogénico esto. Significa que es por indicación médica, es necesario los exámenes. Si un paciente está en ventilador mecánico, está con distrés respiratorio, yo necesito exámenes. Pero estos exámenes implican también quitar sangre de este bebé. Obviamente el bebé está en una fase de crecimiento. Nunca una persona, un ser humano va a crecer tan rápido como en la fase de fetal, cuando es prematuro. Más o menos se calcula que entre 15 a 20 gramos por kilo día crecen. Mientras más prematuro, más rápido crece. Y obviamente el tiempo de vida media de un glóbulo rojo es diferente de acuerdo a la edad gestacional. Miren acá, con 1000 gramos, con menos de 1 kilo, el tiempo de vida media de un glóbulo rojo es de 45 a 50 días. Eso es muy importante que lo sepan. Caso clínico. Es un recién nacido de 30 semanas. Obviamente pesa 990 gramos, o sea, es extremadamente bajo peso al nacer y es pequeño para la edad gestacional. La enfermedad tiene enfermedad de membrana hialina, sepsis neonatal probable y riesgo de la prematuridad. ¿Qué le van a pedir? Le van a dejar en NPO tal vez, o calosoterapia. Le van a dar antibióticos, probablemente, y una serie de soporte respiratorio, CPAP, ventilador mecánico, surfactante, etc. Pero obviamente le van a pedir exámenes. Haciendo en varios exámenes, varios casos clínicos que he visto, lo más frecuente es pedir hemograma. Perfecto, chicos. Vamos a ver. Pesa 990 gramos, 1 kilo casi. ¿Cuánto de sangre tiene este bebé? Si calculamos a 80 mililitros por kilo, tiene más o menos 1 kilo a 80 mililitros por cada kilo, tiene casi 80 mililitros de sangre en total. ¿Perfecto? Ok, doctor, recién acaba de nacer, hay que saber si tiene infección, vamos pidiendo hemograma. Muy bien, 1 mililitro. Pero hemograma no es suficiente, quiero PCR, electrolitos, urea y creatinina. Perfecto, 1 mililitro, 1.5 mililitros. Como le voy a iniciar antibiótico, le voy a pedir hemocultivo 1, 1 mililitro, hemocultivo 2, 1 mililitro. He visto, chicos, doctor, pero es pequeño. ¿Por qué es pequeño? Torch. Ok, Torch, 2 mililitros. Doctor, ¿y también está en ventilador mecánico? Sí, está en ventilador mecánico. Le pedimos haga, doctor. 0.5 mililitros. Doctores, ¿cuánto suma todo esto? A ver, calculadora. O a simple vista. 7 mililitros, ¿está bien? Sí, doctor. 7 mililitros. 7 mililitros de 80. ¿Cuánto le han extraído más o menos? El 8 a 9% de su volumen total de sangre. Y de forma aguda lo está perdiendo, ¿ah? Doctores, ustedes ya han llevado medicina interna. ¿Qué pasa cuando un paciente adulto, un adúltero, pierde el 10% de su volumen sanguíneo? Shock hipovolémico. Un shock, ¿no? Se choca. Pero ustedes le están pidiendo todos esos exámenes. Doctor, pero reemplazamos con clorito. Bueno, mejor, ¿qué les parece? Si urea creatinina no le pido, es su primer día de vida. Torch, espérate, Torch tal vez más adelante.
Haga si es necesario y lo demás tal vez. Electrolitos, bueno, es el primer día, como que no. Entonces acá va uno nada más. Acá elimino esto, ¿no? Y ya disminuyo. Son 3 mililitros, es bastante, un 3% de su volumen sanguíneo. Eso es iatrogénico. Es decir, hay algunos exámenes que necesitan ser tomados, pero a veces exageramos. Y si vamos a tomar una muestra, en la misma muestra, por ejemplo, de PCR, de proteína C reactiva, puedo tomar bilirrubina si el volumen es prácticamente el mismo con electrolitos. Entonces juntamos muestras. Clínica es muy variada. Palidez, apnea se presenta frecuentemente en recién nacidos prematuros, taquicardia, pobre succión, shock, ¿sí? Shock. Entonces, es muy variable la clínica. Hay bebés que están con anemia así leve y no presentan ningún síntoma. Los extubamos, están ahí, le damos hierro y poco a poco van subiendo la hemoglobina. Pero puede ir tan trágico como un shock. Entonces, los diagnósticos siempre. Hay una anemia, obviamente la anemia prematura es algo fisiológico que se aumenta por la extracción de muestras, pero siempre tenemos que tener antecedentes familiares. Antecedentes familiares, doctores, es una esferocitosis. Hay familiares con esferocitosis, la mamá hemos tenido mamá hematológica, con problemas hematológicos. La historia clínica obstétrica. Sí, la historia clínica obstétrica. Nació con anemia. ¿Qué pasó? No es fisiológico que nazca con esa hemoglobina, según los percentiles. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Ah, hubo un sangrado. Ah, tenemos que tener la historia clínica. Y exámenes auxiliares maternos. Y luego del bebé. Hay varias formas. Por ejemplo, si quiero saber más que hemograma, hemoglobina hematocrito, ¿no? ¿Cómo están los reticulocitos? El CUMS. La hemoglobina está bajando, está poniendo ictérico. La mamá es RH negativo, el bebé es RH positivo. Ah, puede haber inmunización, CUMS directo, hay que pedirle. O aumenta las bilirrubinas. ¿Por qué está aumentando las bilirrubinas? Hay incompatibilidad de grupo y otros exámenes que sean necesarios. Pero siempre cuando pedimos exámenes, pensemos, si este examen me sale alterado, ¿va a cambiar mi tratamiento? Si me sale normal, ¿va a cambiar mi tratamiento? No, doctor, le voy a continuar antibióticos. O no voy a hacer nada. Entonces, ¿para qué le pido? ¿Exámenes control? No. Hay que pedir si es que yo tengo que considerar un cambio. O el examen va a influenciar o va a diagnosticar algo. Tratamiento. Yo, en realidad, es una palabra que aborrezco y quisiera que se lleven este pensamiento a casa, ¿sí? Quisiera que cambien su enfoque. No, a mí me enseñaron en la universidad que no existe la palabra, o no deberíamos usar la palabra tratamiento. Deberíamos usar la palabra prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. No sé si lo seguirán catalogando en mi epidemiología así, pero quisiera que se lleven esto a casa. Prevención primaria significa ¿qué hago para evitar que se presente la enfermedad? ¿Qué puedo hacer? Prevención secundaria, ya la enfermedad está con el paciente. ¿Qué hago para manejarla? Prevención terciaria, ok, ya tratamos la enfermedad, ¿qué hago para que no deje secuelas? O si ya tiene secuelas, ¿cómo este, las, eh, las atenúo? Entonces, siempre, chicos, prevención. ¿Cómo yo hago la prevención? Clampaje tardío del cordón umbilical. Sí, clampaje tardío del cordón umbilical. Si el bebé así nazca prematuro, uno de 34 semanas, 36 semanas, nace vigoroso, con buen esfuerzo respiratorio, puedo hacer clampaje tardío del cordón umbilical. Y eso está en la guía de reanimación del 2020, seguramente ya la están leyendo. Todavía no hay estudios y todavía no se recomiendan en aquellos pacientes que nacen no vigorosos. O sea, nacen no vigoroso, indicación es clampaje temprano del cordón umbilical o inmediato, pero ya se están haciendo trabajos que están demostrando tal vez que se pueda cambiar esta actitud. Obviamente reducir las pérdidas iatrogénicas, ¿sí? Hay que pensar antes de tomar un examen, sobre todo en estos bebés pequeños, porque muchas veces terminan en transfusiones previas. Hay otros de cómo aumentar la producción sanguínea, como el uso de eritropoyetina. En nuestro hospital no usamos de manera profiláctica o de rutina de eritropoyetina,
Obviamente hay que nutrir bien a estos pacientes asegurando un aporte proteico adecuado e iniciar suplemento de hierro entre la segunda y cuarta semana. Y ahí está la dosis. Esto es lo que les comentaba ayer de los ginecólogos tiktokers. Hay ginecólogos que nace el bebé y lo mire, señora, acá, a ver, miren, acá está, fotito, o lo levantan por acá, el bebé sonriendo acá, o llorando, fotito. No, ginecólogos tiktokers no. ¿Por qué? Ven que acá es la altura del introito vaginal. Esa es la altura del introito vaginal. Esta es la transfusión, todo de acá representa la transfusión de sangre. Y esta transfusión depende de dónde se encuentre. Entonces, si yo lo pongo a la altura del introito vaginal, la transfusión de sangre se va a hacer rápida, primer, segundo, y se va a terminar más o menos al tercer minuto de vida, siendo el 80% del volumen sanguíneo transferido al bebé, desde la placenta al bebé, en el primer minuto de vida. Y esto también se logra a los 10 centímetros por encima del introito vaginal, es decir, en la barriguita de la mamá. No levantando como en las películas. Ya, nosotros somos médicos, no somos actores de cine para creer en las películas. Entonces, tiene que ir en la barriguita de la mamá. Nunca levantar al bebé porque se puede detener el flujo de transfusión y no tendría sentido el clampaje tardío o inclusive invertir el flujo. Si yo lo levanto, ¿qué pasa con la transfusión? No hay transfusión. Doctor, ¿y cómo calcularon cuánto de sangre pasaba? Es que lo ponían a nivel y lo iban pesando al bebé. Y se daban cuenta que el peso iba aumentando por la transfusión de sangre. ¿Sí? Pero acá siempre me surgió una duda. Doctor, es un bebé que está conectado hacia la placenta. La placenta a través de la vena le pasa sangre al bebé, ¿no? Sí, perfecto. Pero también tiene arterias y a través de las arterias salen sangre del bebé hacia la placenta. O sea, tiene un tubo que mete sangre y dos tubitos que sacan sangre. Entonces, ¿cuál es el sentido del clampaje tardío del cordón umbilical? No, es que la fisiopatología es diferente, la fisiología sería diferente. Hay un cierre fisiológico, ¿sí? Las arterias normalmente disminuyen bastante su flujo a los 20-25 segundos y prácticamente cero antes del minuto, a los 40-45 segundos ya prácticamente están contraídas. Las arterias llevan sangre del bebé hacia la placenta y estas se cierran rapidísimo, en segundos. Entonces, esto previene que pase sangre del bebé a la placenta. Pero las venas, no, las venas se contraen, se ocluyen aproximadamente a los 2-3 minutos de nacimiento del bebé. Esto permite que pase sangre de la placenta hacia el bebé y en general se produce una transfusión de sangre de la placenta hacia el bebé. Entonces no es cuestión de tubitos, tiene un proceso fisiológico de fondo. Debemos llamar muchos clampaje tardío, pero más que clampaje tardío, si no me equivoco, la Asociación Paraguaya o Uruguaya usa un término muy interesante, clampaje oportuno, hace clampaje oportuno del cordón umbilical. Y esto es recomendado por varias organizaciones, que ustedes la ven ahí. Esa es a manera de resumen. Chicos, clampaje oportuno o tardío del cordón umbilical, ¿sí? Si el niño nace mal, obviamente tienen que hacer clampaje temprano o inmediato, dependiendo de cómo nace. Pero en la medida de lo posible, y si es factible, clampaje tardío u oportuno. Finalmente, no todo se resuelve con transfusión. Doctor, pero está anémico, ¿lo transfundimos? No. Hay riesgo de la transfusión. No sé si ustedes han escuchado el término TRAGI, injuria pulmonar asociado a transfusiones. Injuria intestinal asociado a transfusiones. O los paquetes globulares pueden tener leucocitos, linfocitos y atacar al huésped. Entonces, no es así tan fácil como transfundir paquete globular, ¿sí? Hay guías. No se la aprendan, no se preocupen. Esto no va a venir en su examen, no me interesa que sepan cuándo se transfunde o no, o los terminen ahí, pero tienen que saber que hay guías y aún así siguen en estudio. Por ejemplo, el año pasado salió una recomendación de la Asociación Europea de Manejo del Estrés Respiratorio en Prematuros del año 2022, da valores para transfusión. No se los aprendan. Solo quiero que sepan que eso todavía está en estudio. Es más, hay trabajos que asocian transfusiones, seamos restrictivos,
Es decir, no lo transfúndele con un nivel de hemoglobina un poquito más bajo, o versus transfúndele con una hemoglobina un poquito más alta, liberal. Un grupo se llama restrictivo y el otro liberal. Hay dos grandes trabajos con más de 1000 pacientes cada uno. Se ve que es mejor tal vez la restrictiva, ¿sí? Tal vez la restrictiva. Uy, ¿qué pasó? Conclusión, chicos, conclusión. Tenemos que prevenir, no tratar, prevenir la anemia de la prematuridad. Es la vida de estos pacientes y es su futuro neurológico. ¿Cómo? En sala de partos, pues retraso el pinzamiento del cordón umbilical en la medida de lo razonable posible. ¿Sí? Si tengo muestra, por ejemplo, quiero el grupo sanguíneo, pues del cordón umbilical, extraigo sangre del cordón umbilical. ¿Sí? Extraigo sangre del cordón umbilical y limito transfusión. Extracciones. En la UCI neonatal, evitar las extracciones y agrupar. Doctor, está amarillito, ya le pido PCR, bilirrubinas. Perfecto. A las 2 horas, ¿verdad? Tenía sospecha de infección. Vuelve a tomar sangre. Más sangre. Agrupen, no. Se puede tomar. Doctor, ¿sabe qué? Me olvidé. Es un bebé con su inmunización RH, la mamá es RH negativo y el bebé RH positivo. Me olvidé de sacarle CUMS. Perfecto. ¿Sabe qué, doctor? Vaya al laboratorio o para pruebas cruzadas, para pruebas cruzadas o algo, vaya al laboratorio de hematología, pídale la muestra de sangre del hemograma y con eso puede hacer pruebas cruzadas, no le saque más sangre. Entonces, optimicen eso, ¿sí? Protocolos transfusional restrictivos, lo que le mencioné, hay trabajos de transfusión liberal, con niveles de hemoglobina un poquito más altos, y hay otros que manejan transfusiones de hemoglobina un poquito más bajos. Se prefiere restrictivo. Doctor, pero yo quiero sacarle una guita, por ejemplo, una para ver el CO2. ¿Cuánto de CO2 tiene? Hay equipos de monitorización transcutánea para ver el CO2, ¿sí? Hay que iniciar con la administración de hierro de forma lo más temprana posible. Y en la parte de laboratorios, micrométodos. Ustedes han visto que para ustedes seguramente les han tomado exámenes, les sacan 3, 4, 5 mililitros. Para la cantidad de sangre que tenemos, un tubo que nos saquen 3, 4, 5 mililitros no hay problema. Pero para ellos, los prematuros, es importante, es una cantidad de sangre nada despreciable. Entonces, hay micrométodos, hay exámenes que pueden hacerse en cantidades pequeñas. Es más, los tubitos para los recién nacidos son pequeñitos. Seguramente ustedes ya lo han visto. ¿Sí? Ok. Bueno, esto todavía no usamos nosotros en la menada que fraccionar, ¿no? La sangre donada. Doctores, ¿hasta ahí alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Dime. ¿Cuál era la diferencia, no escuché bien, entre clampaje oportuno y clampaje tardío? ¿O era lo mismo? Es lo mismo, sino que no me acuerdo si es Paraguay o Uruguay, donde salió el término, pero conoce, clampaje temprano, clampaje tardío, mejor cambiemos el nombre, oportuno. Significa cuando sea necesario. Si el bebé está bien, pues oportunamente sería hacer clampaje tardío, ¿no? Pero si el bebé está mal, necesita reanimación, tu clampaje oportuno sería inmediatamente, ¿no? Ustedes no se confunden de nombre. En el examen no le va a venir oportuno, le va a dar inmediato o tardío, se acabó. Eso es solamente para que conozcan algo más. Hay que ser oportunos en el clampaje. Lo ideal es siempre clampaje tardío. Pero si un bebé está mal, un bebé, por ejemplo, con una asfixia perinatal, nace mal. ¿Recuerdan lo que hicimos en las clases de ayer? Nace el bebé, ¿a qué llamo nacimiento? Hago las 3 preguntas y el bebé es a término, pero está flácido y no respira. Lo pongo en la barriguita de la mamá, lo estimulo, clámpale inmediatamente el cordón umbilical porque no lo voy a reanimar encima de la barriguita de la mamá. Clampo inmediatamente y tengo que llevarlo a la cuna radiante, ¿sí? Para darle temperatura, secar, estimular, aspirar, posicionar cabecita, darle los primeros RCP neonatal, los pasos de RCP neonatal. Entonces, obviamente ahí no puedo hacer clampaje tardío.
Se supone que se está haciendo trabajos de que si ese bebé, la placenta está llevándole sangre adecuadamente, ¿sí? Está bien la placenta, se podría tal vez, eso tal vez, es decir, el bebé está mal, nace mal y hay circulación sanguínea de la placenta hacia el bebé, se podría demorar, pero eso todavía está en estudios. Es mejor clamparle y llevarlo a un lugar de atención más adecuado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tenía otra pregunta relacionada al tema. Dime. El tiempo mínimo, bueno, una vez nos dijeron que eran 120 minutos, perdón, 120 segundos, dos Ya, minutos. 2 horas, dije. Ese ya es extremista, Sí. ya es extremista. Pero ¿cuál es el tiempo específico? Porque a veces decían que no, que es 60 segundos, que es un minuto, pero otros dicen 2 minutos. Esa era mi duda. Mira, en el primer minuto hay todo un proceso fisiopatológico que incluye desde que el bebé respira, se dilatan las arterias pulmonares, hay un mayor aumento de volumen, es todo un proceso fisiopatológico. El 80% del volumen sanguíneo que debería pasar de la placenta al bebé, si está bien posicionado y a una altura adecuada, se produce en el primer minuto, los 60 primeros segundos. Como le dije, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En los United States, aunque con mi inglés medio trabado. ¿Estamos en Europa o estamos en Perulandia? ¿Qué dice tu norma técnica, doctor? En Perú, doctor. ¿Qué dice tu norma técnica? Clámpale, si el bebé nace bien, pon la barriguita de la mamá y haz clampaje tardío. 2 a 3 minutos o hasta que deje latir el cordón umbilical. Eso dice tu norma. Pero tú sabes que con 1 minuto, posicionándole bien al bebé, ya se transfundió el 80% de la sangre que se debió haber pasado de placenta a bebé. Y esto no sé si ustedes han llegado, bueno, eso se hace generalmente en la clínica, ya no se hace en los hospitales, al menos no he visto en los hospitales que he trabajado, lo que es recolección de células madre, de cordón umbilical. Nace el bebé y clampan inmediatamente el cordón umbilical y cateterizan el cordón umbilical y toda la sangre lo derivan hacia una bolsa, que es como una bolsa de transfusión, ¿ya? Y esa bolsa se llena, doctores, se llena de sangre. Esa sangre debió de pasar al bebé, pero no pasa. Es bastante la cantidad de sangre que tiene. ¿Ok? Respuesta, no existe respuesta. Si estás en Perú, tú no tienes unas normas, pero sí tienes que saber que pasado el minuto ya se transfundió el 80% de la sangre que se vio transfundido hacia el bebé. Entonces, con 1 minuto ya, suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor, una consulta. Dime. ¿Cómo se ve el volumen sanguíneo dependiendo de la edad gestacional que tiene el paciente? Eso hay fórmulas, hay tablas. Si es extremadamente prematuro, va hasta 90 mililitros por kilo. ¿Sí? Pero en general, en neonatología usamos 80 mililitros por kilo. Es decir, si tu bebé pesa 1 kilito, 80 mililitros, aproximadamente. No, son fórmulas, ya están establecidas. No es que haga un cálculo matemático y todo. En general, se trabaja con 80 mililitros por kilo. Por eso recuerdas cuando vieron el tema de ictericia, se trabajaba para hacer recambio sanguíneo, usaban 2 veces el volumen de sangre del bebé. ¿Cuánto usaban por kilo? ¿Recuerdan la formulita? 160 mililitros por kilo de sangre, porque iban a hacer recambio sanguíneo con el doble de volumen de sangre del bebé. Si es 80 por kilo, es 160 mililitros por kilo. Uh-huh. Si tu respuesta, tú quieres una respuesta, ¿tal edad gestacional tanto, tal edad gestacional? No. Hay fórmulas generales en realidad. ¿Alguna otra pregunta que no les haya quedado claro? Recuerden que
en neonatología, hasta donde yo les puedo enseñar, solo existe, ya les he dicho a los alumnos, solo existe una sola fórmula en neonatología. Una sola fórmula. No existe otra. Y es la misma fórmula para recambio sanguíneo, es la misma fórmula para exsanguíneo transfusión, es la misma fórmula para preparar las concentraciones de dextrosa, es la misma fórmula para ver cuánto aumenta el hematocrito, es la misma fórmula, aunque con una variante para corrección de hipernatremia, es una sola fórmula, solo hay que adaptarlo. Si tienen tiempo, más o menos se las enseño. Si no, bueno, depende de ustedes. ¿Alguna pregunta, algo hasta ahí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Doctores? Todo claro, doctor. Ok, chicos, perfecto. Entonces, si no hay otra pregunta, estudien. Las preguntas de lo que es anemia hipermotilidad son simples, son sencillas, es todo lo que les hemos enseñado. Nada más. Y acuérdense bien de este grafiquito. Si eso sería todo, chicos, nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.